¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, quiero invitarlos a todos y a todas a que visiten nuestras redes sociales: Facebook Educando TV, Twitter Educando TV, pero en especial quiero recomendar que visiten YouTube Educando TV, porque en esta red social están todas las sesiones, todos los programas que el YEPO produce para ustedes y donde ustedes pueden volver a repasar un tema si les quedó alguna duda. También quiero invitarlos a que visiten WordPress, en donde los facilitadores de Educando TV tenemos nuestro blog personal y donde ustedes pueden visitar, pueden dejar un comentario, pero lo más importante es que ustedes pueden bajar una guía didáctica de este tema, de esta sesión, la cual tiene varios ejercicios que complementan el tema o la sesión del día de hoy. Bueno, pues hechas las invitaciones, entonces vamos a abordar nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es la entrevista. Esto es, ustedes van a elaborar reportes de entrevista, las cuales sirven como un apoyo al estudio o como una técnica de estudio. Entonces, este tema va a estar dividido en dos sesiones. Esta es la primera sesión. Y en esta sesión, a partir de una entrevista que yo realicé a la poeta Guadalupe Ángela, a partir de esta entrevista vamos a analizar la entrevista, vamos a ver algunas características de la entrevista, vamos a construir juntos el concepto de entrevista y vamos a ver qué tipo de lenguaje se usa en las entrevistas. Bien, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron una entrevista o leyeron una entrevista? ¿De qué personaje fue la entrevista? ¿Se dieron cuenta qué tipo de lenguaje se utilizaba en la entrevista? ¿Y por qué leyeron esa entrevista o por qué vieron esa entrevista? ¿Qué les interesaba conocer de este personaje? ¿En qué medio vieron la entrevista? ¿Fue en un medio impreso? ¿Fue en YouTube? ¿En la televisión? Ahora, ¿saben ustedes alguna característica de las entrevistas? ¿Cómo definirían ustedes la entrevista? Bien, pues entonces vamos a adentrarnos rápidamente a nuestro tema de la entrevista y para eso vamos a ver, como yo les decía, un video, es un video corto de una entrevista que yo le realicé a la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángela, la cual tiene varios libros publicados, pero eso lo van a ver ustedes en la entrevista. Pero antes de pasar el video, quiero que ustedes empiecen a identificar ciertas cosas. Identifiquen el tipo de lenguaje. Identifiquen quiénes son los involucrados en la entrevista. Identifiquen qué tipo de preguntas estoy haciendo a la poeta. Esas son las cosas que yo quiero que identifiquen. Bien, entonces vamos a ver la entrevista que le realicé a la poeta Guadalupe Ángela. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me da mucho gusto presentarles a la poeta y escritora oaxaqueña Guadalupe Ángela. Hola, Guadalupe, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bien, pues Guadalupe nació en Oaxaca y ha escrito varios libros. Nos hizo el favor de prestárnoslos para esta ocasión. Uno de ellos es Cuidado, te cae la nube, que fue editado por la editorial Fauros. La Alquimista, premio basado en la obra de Remedios Varo, publicado en coedición por la UAPCO y por 1450 ediciones. También tiene otro libro que se llama A lápiz, haikus, editado por el gobierno del estado. Otro de sus libros es Conchas donde guarda la jacaranda sus semillas,
editado también por el gobierno del estado. Y uno último, que se llama Poemario de las Vírgenes. Este es una edición de la autora. Pues bien, pues el día de hoy vamos a realizarle una entrevista a esta escritora y vamos a empezar con que nos cuentes un poco en qué momento decidiste ser poeta. ¿En qué momento decidiste tú ser una escritora? Bueno, es un momento muy importante en la infancia, en quinto año. Yo decidí hacer el poema para el homenaje, un poema cursi y muy patriótico, pero no sé, me nació la idea y todo vino porque ahí en la primaria empecé a leer cuentos. Yo en mi casa no tenía mucha biblioteca, entonces fue ahí que fue un momento espontáneo y que el maestro me dijo, sí, adelante, escribe el poema. Y pasaron otros 10 años, cuando yo estaba viajando en Alemania, que extrañaba yo mucho mi lengua, y decidí entrar a un club de lectores, que también escribíamos. Y cuando regreso a Oaxaca, ya decidí tomarlo más formal, esto de la escritura. También la poesía de lo que habla es de las emociones, que las emociones son muy importantes en la vida del ser humano porque nos determinan. Puedes estar lleno de saberes técnicos, pero si no estás bien contigo, con el otro, no funcionas, ¿no? No funcionas en este mundo. Y también ahorita estoy haciendo un proyecto de escribir poemas con esperanza. Por la misma situación que estamos viviendo, también la poesía puede escribir poemas alegres, de vida, de luz. Entonces, acercarse a las letras es un mundo maravilloso de conocimiento de uno mismo y del otro, de expresión de las emociones y de creatividad, que también es algo fantástico. Pues ya oyeron los consejos, ya conocieron la producción, ya escucharon un poco de la vida de la poeta oaxaqueña Guadalupe Ángela. Solo me queda más que dar las gracias, Guadalupe, muchas Sí. gracias por Gracias tu a ti. tiempo y nos vemos hasta la próxima. El consejo es que lean poesía. Hasta pronto. ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta del tipo de lenguaje? ¿Se dieron cuenta qué tipo de preguntas le realicé? ¿Por qué creen que le realicé este tipo de preguntas? ¿Se dieron cuenta de cuántos libros ha publicado esta poeta? ¿De dónde es la poeta? ¿Cuántos años tiene la poeta? ¿Les gustó la entrevista? ¿Qué tipo de preguntas le hubieran hecho a esta poeta? Bien, pues entonces vamos a analizar esta entrevista. Y estas son un tipo de preguntas informales que nos van a ayudar a guiar y que nos van a ayudar a conocer las características de la entrevista. Entonces, lo primero es, ¿quiénes participan en la entrevista? Esa sería una de las primeras preguntas. Eso quiero que ustedes lo vayan identificando, vayan reflexionando y en su casa vayan contestando las preguntas. ¿Qué propósito tiene la entrevista? ¿Por qué realicé esta entrevista? A lo mejor en la entrevista yo no contesto esta pregunta, pero ustedes a lo mejor pueden inferir por qué realicé esta entrevista. Ahora, recuerden, estas preguntas son para guiarlos al momento en que ustedes vayan a hacer su reporte de entrevista. Ahora, ¿qué información quería obtener el entrevistador, en este caso yo? ¿Qué información creen que yo quería obtener de esta poeta? Bien, vayan reflexionando, por favor. Ahora, algo que les decía yo es, ¿qué tipo de lenguaje estamos utilizando en la entrevista?
Es un lenguaje que coloquial, formal, informal, académico. Reflexionen un poco, por favor. Ahora, ¿les parecieron claras las preguntas que le hice a la poeta? ¿Les pareció clara la entrevista? ¿Creen ustedes que me serviría esta entrevista como una técnica de estudio? ¿O para qué estoy realizando la entrevista? Ahora, una última pregunta sería, ¿qué otras preguntas habrían ustedes planteado? ¿Qué preguntas creen que yo no realicé y que se quedaron fuera para conocer al personaje o para conocer a su obra? Bien, entonces como ustedes van a reflexionar en casa y yo no voy a contestar estas preguntas, les voy a dar, digamos, un tip para el momento que ustedes elaboren su reporte de entrevista. Lo primero que van a hacer ustedes es pensar en un tema o en un personaje que a ustedes les interese. Me sugiero que sea un personaje y que entonces vamos a investigar todo acerca de este personaje y que muy probablemente ustedes o van a hacer una entrevista o van a buscar una entrevista para realizar un reporte. Muy bien, pero ¿qué tipo de lenguaje creen que utilizamos en esta entrevista? ¿Qué tipo de lenguaje creen que usé en esta entrevista? ¿Fue coloquial, formal, informal, académico? Por ejemplo, cuando ustedes están en el recreo, platicando con sus amigos, con sus compañeros, hay una conversación, ¿verdad? Bueno, esta conversación, ¿ustedes de qué tipo creen que sea? Muy bien, es una conversación informal. Y entonces el lenguaje es informal. Muy bien. Ahora, ¿en qué situaciones creen que ustedes utilizarían el lenguaje formal? Quiero que reflexionen y que ustedes, si ya sacaron sus útiles, vayan anotando las respuestas. Bien, pero para que ustedes tengan una idea más precisa y más concisa de lo que es el lenguaje formal, el lenguaje informal, o una conversación formal o una conversación informal, vamos a ver el concepto de lenguaje formal en pantalla. Adelante con la siguiente imagen, por favor. Ahí nos dice que el lenguaje informal, que es el que ustedes utilizan en la conversación con los amigos en el recreo, es espontánea. Las palabras e ideas dependen del contexto en que ustedes están. Puede ir acompañada de un lenguaje no verbal, de transmisión de emociones, de miradas, gestos e improvisaciones. Muy bien. Pues se dieron cuenta entonces que esta entrevista que yo realicé a la poeta Guadalupe Ángela es una conversación informal. Y entonces, ¿cuándo se utiliza el lenguaje formal o cuál es el concepto del lenguaje formal? Bueno, pues para eso vamos a ver la siguiente imagen para que les quede claro la diferencia entre el lenguaje informal o conversación informal y conversación formal. Adelante, por favor. Aquí estamos viendo en pantalla la conversación formal que dice que requiere aplicar una técnica o decidir los propósitos del discurso y el tema que se tratará. Esto quiere decir que hay una planeación antes de iniciar una conversación formal y que además requiere adecuar el lenguaje según los interlocutores. Si es una entrevista, por ejemplo, digamos, a un investigador y estamos hablando de un tema científico, pues entonces requiere un lenguaje más formal, más académico. Habría que adecuarlo. También la conversación formal requiere organizar las ideas, establecer un orden en que se van a presentar las ideas y las preguntas y en muchas ocasiones requiere pues que nosotros preparemos un guión, escribamos un guión y nos presentemos a esta entrevista con un guión. Muy bien. Pues bien, ahora ya tenemos bien claro entonces
la conversación formal, la conversación informal, y vimos qué tipo de conversación realicé en la entrevista con la poeta. Pero para que sigamos construyendo esta noción de entrevista, pues les traje un mapa conceptual, el cual vamos a poner en el pizarrón. Entonces yo les traje este mapa conceptual que dice problemática sobre la cual informar a la comunidad escolar o fuera de ella. Entonces abajo tenemos problemática nacional, escolar, regional o comunitaria. Vamos a leer primero entonces todos los nódulos. Deserción dice abajo de escolar. Abajo de problemática nacional dice social, medio ambiente, y abajo de medio ambiente dice contaminación y escasez del agua. En medio dice escolar y abajo deserción. Del otro lado dice regional o comunitaria y abajo dice cultural, social y económica. Bien, ¿qué pueden inferir entonces de este mapa conceptual? ¿Qué pueden reflexionar de este mapa conceptual? ¿Qué conceptos nos remite estos nódulos? Bueno, aquí yo lo que estoy planteando es que ustedes empiecen a investigar acerca de una problemática de su escuela. Ahora, si ustedes viven en una región o en una comunidad apartada rural, que no es una comunidad urbana, entonces ustedes pueden elegir ahí, por ejemplo, una problemática cultural, social o económica, de la cual ustedes pueden investigar. Ahora, aquí en medio del mapa conceptual, estamos viendo entonces que la problemática puede ser escolar y una de esas problemáticas puede ser la deserción. Si ustedes reflexionan o infieren acerca de otra problemática, pueden incluirla en el mapa conceptual y pueden investigar acerca del tema. Y ya de este lado tenemos que podría ser una problemática nacional. Una problemática nacional sería que nos afecta a todos los mexicanos. Y entonces por eso aquí de este lado dice que puede ser una problemática social, una problemática del medio ambiente, la contaminación, por ejemplo, que está aquí, o la escasez del agua. Muy bien, pues espero que este mapa conceptual los ayude a centrarse en el tema que ustedes van a investigar para elaborar un reporte de entrevista. Bien, pues entonces, como el tema es elaborar un reporte de entrevista, yo les traje una sugerencia de algunos pasos que ustedes pueden seguir para elaborar su reporte de entrevista y su entrevista. Y vamos a verla aquí en el pizarrón. Bien, la lámina dice planeación de una entrevista. Digamos que estos van a ser los pasos que ustedes van a seguir para realizar su trabajo. Entonces, lo primero es determinar el objetivo, ¿verdad? Por eso les presenté el mapa conceptual anterior, para que ustedes empezaran a construir su objetivo. ¿Cuál va a ser el tema? Ahora, el segundo paso sería consultar el material sobre el tema. Aquí ustedes pueden empezar a hacer una bibliografía. Entonces pueden meterse a los recursos electrónicos, al internet. Recuerden que para buscar o construir una bibliografía a través del internet, les recomiendo siempre que las páginas que terminen en edu, o sea, en edu, o org. Tratemos de alejarnos de las páginas que terminan en .com y que no son confiables. Entonces, recuerden eso. Entonces,
Si no van a consultar eso en el internet, pueden ir a la biblioteca. Esa sería la otra manera de consultar el tema y de ir construyendo una bibliografía y consultar los libros, los periódicos. Muy bien. Ahora, el tercer paso sería seleccionar lo que sea pertinente para diseñar el cuestionario, o sea, la entrevista. Aquí se trata de discriminar la información y jerarquizar la información. Digamos que ustedes van a una biblioteca y encuentran, no sé, 40 libros acerca del tema. Bueno, pues tienen que discriminar cuáles son los más concretos, los que más les interesan, y jerarquizar la información, sintetizar la información para construir un cuestionario que ustedes van a hacer al entrevistado. A partir de ahí van a obtener ya la información y luego van a buscar información sobre el entrevistado. Y una vez que encuentran la información sobre el entrevistado, pues van a elaborar las preguntas. El último paso sería prever las respuestas y prepararse para improvisar preguntas. Todos estos pasos los tuve yo que realizar al momento de hacer la entrevista a la escritora oaxaqueña Guadalupe Ángela que vimos en el video. Muy bien, pues creo que hemos cubierto varios aspectos para que empecemos a construir la noción de la entrevista, de sus características, y vamos a recapitular lo que vimos hoy. Hoy vimos una entrevista que realicé a la poeta Guadalupe Ángela, en la cual les pedí por favor que ustedes identificaran el tipo de lenguaje, identificaran qué tipo de preguntas realicé, quiénes eran los personajes involucrados, y a partir de ahí hicimos un análisis. Hicimos un análisis con la serie de preguntas que yo les puse en el pizarrón, que era ¿ustedes qué creen que era lo que yo quería obtener de esta entrevista? Otra pregunta fue ¿qué tipo de lenguaje estábamos utilizando? ¿Con qué propósito realicé la entrevista? Otra pregunta fue si ustedes creen que yo realicé las preguntas adecuadas y si no, ¿qué otras preguntas hubieran ustedes realizado? Bien, después de eso entonces les traje un mapa conceptual donde sugería yo ideas y conceptos que ustedes pueden desarrollar para su entrevista. Y por último, les traje esta lámina donde yo sugiero los pasos. Ahora, tengo que decirles que estos pasos no están escritos en piedras, no son exhaustivos, solo son una sugerencia que yo les traigo para que ustedes puedan estar encaminados, guiados y así poder realizar una buena entrevista. Bien, pues se nos acaba el tiempo, pero en la próxima sesión vamos a seguir hablando de la entrevista, vamos a ver otra entrevista, vamos a hacer los reportes de entrevista y recuerden que ese es su proyecto final. Muy bien, pues creo que por mi parte ha sido todo. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Recuerden visitarnos en las redes sociales y solo me queda darles las gracias a todo el equipo de Educando TV que hace posible estas sesiones. Por mi parte, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima sesión de las entrevistas. Hasta pronto.